Hola chicos de Educatronics, ¿cómo estás? Hoy día vamos a hablar de aquello que nos rodea todos los días y que desde muy pequeño hemos estado en contacto. Algo que puedes sentir, algo que puedes tocar, pero que también sin necesidad de tocar puede estar ahí en el ambiente dándote vueltas y tú te das cuenta de su presencia. Por ejemplo, wow, estamos transpirando, estamos hablando de aquello que nos rodea, esto es, de la materia. Así que hoy vamos a hablar de la materia, características y cómo la podemos clasificar. Así que súbete al bus de la química y vamos a conocer qué cosa es la materia. Bien muchachos, vamos a ver el día de hoy el primer tema del curso de química y lo decimos de manera formal porque debemos recordar que no podemos hablar de química si no estudiamos el porqué de lo que nos rodea, esto es la materia. El sentido del por qué existen las ciencias naturales es porque nos vamos a encargar del estudio de aquello que está a nuestro alrededor, de aquello que existe en el universo, esto es la materia. ¿De acuerdo? Entonces hay que recordar por ahí algunas cositas que desde pequeñitos nos dijeron. Desde chiquitos nos dijeron que todo aquello que tiene masa, que tiene volumen y que ocupa un lugar en el espacio, le llamamos materia. ¿De acuerdo? Sin embargo, este conceptito de materia se ha ampliado un poquito más, considerando que la materia prácticamente no es solamente lo que tiene masa, lo que tiene volumen y lo que ocupa un lugar en el espacio, sino viene a ser todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos percibir. Por eso decimos acá que la materia viene a ser todo aquello que existe en el universo. Y si existe en el universo, entonces es perceptible a los sentidos. O sea, yo me doy cuenta de su existencia porque lo puedo ver, porque lo puedo oír, porque lo puedo probar, porque lo puedo tocar, porque lo puedo olfatear. Esto es, mis sentidos se encargan de captar la presencia de la materia. Y como mis sentidos se encargan de captar su presencia, entonces la materia existe independiente de los sentidos. Yo me doy cuenta de que esto es materia porque lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo sentir. Pero esta tacita ya existía muy aparte de que mis sentidos estén. Por eso decimos, existe independientemente de los sentidos. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta en la materia es que la materia está en constante transformación. Nosotros todos los días nos vamos transformando. Nuestra transformación, por ejemplo, se llama el envejecimiento. Cada vez que cumplimos Happy Birthday to You, cada vez que nos hacen nuestro cumpleaños, decimos una velita más, pero justamente es un avance en el tiempo con el cual nosotros, materia, porque nos encontramos en el universo, nos vamos transformando día con día, nos vamos desgastando, nos vamos oxidando por medio del aire. Es más, muchas veces tomamos jugos, tomamos algunos batidos, algunas sustancias por ahí que nos ayudan a retirar ese óxido de nuestro organismo, los famosos antioxidantes. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros al ser materia estamos en constante transformación. En general, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Esta frase que parece un meme, una frase recontra conocida. Y eso es cierto, la materia siempre está en constante transformación. Entonces, todo lo que me rodea, todo lo que existe en el universo se llama materia, es perceptible a los sentidos, es independiente de estos, o sea, existe porque tiene que existir y los sentidos se encargan de su percepción y está en constante transformación. Ahora, al plantear de que la materia es percibida por los sentidos, yo, por medio de mis sentidos, puedo percibir aquello que tiene masa, aquello que tiene volumen, pero también puedo percibir ciertas sensaciones que de repente no tienen esa presentación. Por ejemplo, ahorita que estamos
en plena clase podemos percibir esa sensación de bochorno, esa sensación de que comienzo a transpirar, esa sensación de que ¡wow! ¡Qué calor! Justamente esa sensación térmica la percibe mi piel, la percibe uno de nuestros sentidos, pero no tiene masa y volumen. Y es ahí justamente donde tenemos que ver de que la materia tiene dos presentaciones, tiene dos tipos. Aquella materia que siempre hemos estudiado como masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio, le damos el nombre de materia condensada, pero aquella materia que nosotros podemos percibir, pero no tiene masa y volumen y se manifiesta en forma de energía, es lo que manifestamos como materia dispersada. Por ejemplo, tú, Cachimbo, ahorita me estás viendo, pero no me puedes tocar, no me puedes palpar, pero sí me estás sintiendo por medio de la vista. Ah, ya. Entonces yo estoy llegando a ti, Cachimbo, estoy llegando en forma de ¿qué? De energía. ¿Me estás oyendo? Estoy llegando a ti en forma de sonido. ¿Me oyes? ¿Me sientes? Entonces yo soy materia en estos momentos para ti en forma de energía. ¿Estamos de acuerdo? Si me tuvieras en vivo y en directo, de repente te acercarías y me dirías: no, profe, un autógrafo. Estrecharíamos la mano, te diría: bienvenido, Cachimbo, y en ese momento tú me estás sintiendo mi masa, estás sintiendo mi volumen, por lo tanto me estás apreciando como materia condensada. Pero desde ahí, desde tu televisor, desde tu tablet, me estás percibiendo como energía, materia dispersada. Entonces, la materia condensada también tiene otro nombre, se le da la terminología de cuerpo. Como te digo, es aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Claro ejemplo, la carpeta en la que te sientas, la silla en la que de repente estás sentado o de repente estás en tu camita. La puedes sentir, la puedes palpar, la puedes tocar. Tiene masa y volumen y está ocupando un lugar en el espacio. El agua que tomas, el agua tiene una masa, ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto materia condensada. El aire, muchachos, señoritas, el aire. A veces pensamos de que el aire no tiene masa. Claro que sí, está constituido de átomos, de moléculas, y un claro ejemplo es que le da la forma a ese juguete que has tenido desde pequeño, la pelota. Le da la forma a la pelota ocupando un lugar en el espacio. Ahora, todo lo que es en forma de energía, nosotros también le llamamos campo. Habrás escuchado campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio. Profe, la tiza cae porque es atraída por el campo gravitatorio. Pero yo te pregunto, ¿lo puedes pesar? No. ¿Dónde está el espacio que ocupa? No lo sé, pero me doy cuenta que existe porque atrae el cuerpo al centro de la Tierra. Ah, ya. Entonces, hay algo que existe que no cumple con la masa y el volumen, pero que se manifiesta en forma de energía. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como materia dispersada. Por eso es que también se le denomina campo. Ejemplos de materia dispersada, aparte por ejemplo del campo gravitatorio o del campo magnético que surge entre dos imanes, tenemos por ejemplo la luz. La luz llega a nuestra vista, la captamos por nuestra vista, pero no tiene la cualidad de ser de masa y volumen. Simplemente se manifiesta a modo de energía. El sonido, tú me oyes, ¿gracias a qué? A la energía en forma de ondas sonoras que llega a tu sentido auditivo. El calor, arde papi, qué calor, ¿no, profe? Empezamos a transpirar, empezamos a sudar, pero el calor no me pesa, el calor no tiene forma, profe, pero lo siento. Entonces, es en forma de energía. Las ondas de radio, ¿no? Tú que a veces estás escuchando radio moda, ¿no? Ahí, ¿no? Músicas un poquito
pecadoras, ¿no? La televisión, ¿no? Ahorita, por ejemplo, canal de YouTube, me estás viendo. Hola, saludo para toda la gente de Educatronics, ¿no? Pero ya quisieras estrechar mi mano y no puedes. Es que yo estoy llegando a ti en forma de energía. Las ondas de microondas, señales de diferente tipo. En general, muchachos, todo lo que es energía es considerado materia dispersada, y todo aquello que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio es considerado materia condensada. En resumen, todo lo que existe en el universo yo lo puedo llamar materia. Mis sentidos se encargan de percibirla, pero recuerda que la materia existe muy independiente de que los sentidos puedan apreciarlo. Es independiente de los sentidos. Y recuerda, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Conociendo los dos tipos de materia, tanto la condensada como la dispersada, la química se centra en aquella materia que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. Por esa razón vamos a hablar de la clasificación de la materia condensada. Y para ello empezaremos con lo más pequeñito que presenta la materia. Tú debes recordar que la materia, lo más pequeñito de lo que está constituido es el átomo. Entonces, partiendo de ese punto, si yo considero estructuras del mismo tipo, estaré hablando de lo que son las sustancias. Por ejemplo, ¿cómo reconocer ello? Un básico ejemplo. Imagínate que tengas dos platitos en los cuales en este platito tengo puro hot dog y en este platito tengo salchipapa. Si en este platito tengo puro hot dog, a la hora que aplico el mondadiente, lo único que me va a salir es muestra a muestra puro hot dog. Como me sale el mismo tipo de especie, estoy hablando de una sustancia. En el otro caso, profe, si yo empiezo a picar con el mondadiente, o me sale hot dog o me sale papa. Entonces tengo opciones de que me salga una o me salga otra especie. Por lo tanto, la composición es variable y a eso no le puedo llamar sustancia. Pero la materia se presenta de esos dos aspectos. Vamos a empezar del punto en el cual tome la muestra que tome, siempre me sale la misma composición. Es por eso que decimos que la sustancia viene a ser todo cuerpo, recuerda que dijimos cuerpo, materia condensada, todo cuerpo material de composición definida. ¿Qué te doy a entender con ello? Que está constituido del mismo tipo de átomos o del mismo tipo de moléculas. Tome la muestra que tome, me sale el mismo tipo de átomos, átomos igualitos, o me sale moléculas igualitas. La cosa es que es la misma composición. Ante ello, vamos a establecer dos tipos de sustancia. La que está básicamente conformada por átomos y la que está conformada por moléculas. La que está conformada por átomos, hablaremos de la sustancia simple. La sustancia simple también recibe por nombre elementos químicos. Todos esos elementos que tú has escuchado o que has visto en ese cartoncito que se llama la tabla periódica, todos ellos están constituidos de átomos del mismo tipo. Por eso es que se le llama sustancia simple, elementos químicos. Presentan el mismo tipo de átomos y cuando se les representa, a la representación se le conoce como símbolo químico. Los elementos químicos, las sustancias simples, presentan símbolos químicos, tales como la C de carbono, que es muy conocida para nosotros, Fe del hierro, donde puedes darte cuenta que la mayúscula indica que se trata de un símbolo, que se trata de un elemento químico, que se trata de una sustancia simple. Sin embargo, hay elementos químicos que van acompañados de un subíndice, que van acompañados de un numerito, con lo cual algo está ocurriendo en su estructura, en su comportamiento. Veamos por aquí. O2 y O3. Ambos están hechos del mismo átomo, que es oxígeno.
Sin embargo, cuando está en la apariencia de O2, es el oxígeno molecular, es el oxígeno que tú respiras, dos átomos igualitos de oxígeno. Pero cuando hablamos de O3, tres átomos igualitos de oxígeno, estamos hablando de ozono, de tal manera que tú sabes muy bien que ellos tienen comportamientos diferentes. El oxígeno molecular es la sustancia que nosotros respiramos para poder vivir. Sin embargo, el ozono, si nosotros lo respiramos, nos vuelve tóxico a nosotros. Esto es, tiene propiedad diferente. Es más, el ozono se emplea para la protección de nuestra atmósfera cuando los rayos ultravioleta llegan a nosotros, ¿no? La famosa capa de ozono. Esto es, el ozono cumple un papel de filtro, cosa que no hace el oxígeno. Entonces, observamos que a pesar que tiene al mismo elemento, genera propiedades diferentes. De la misma manera, fósforo blanco, P4, fósforo rojo, P8. Ambos están hechos de fósforo, pero el hecho que tenga 4 átomos igualitos de fósforo u 8 átomos igualitos de fósforo hacen que sus propiedades sean diferentes. Por ejemplo, el fósforo blanco es altamente inflamable, explosivo, mientras que el fósforo rojo con la humedad puede formar una sustancia llamada fosfina. O sea, profe, tienen comportamientos diferentes, a pesar que tienen al mismo elemento químico. Lo que yo quiero que percibas acá, para comenzar, es que los elementos, las sustancias simples, no necesariamente están basadas por un solo átomo. Pueden estar constituidas por varios átomos, pero que tienen que ser igualitos. En ese sentido, hablaremos de los elementos poliatómicos, aquellas especies que tengan al mismo elemento, pero cuyas propiedades, como sean, diferentes. El oxígeno que yo respiro, el oxígeno que a mí me es tóxico en la forma de ozono. De tal manera que la agrupación de átomos igualitos hace que las propiedades empiecen a cambiar. Y es ahí donde a causa de ello aparece un fenómeno que solo tienen algunos elementos. Y a ese fenómeno se le llama la alotropía. ¿Qué viene a ser la alotropía? Es el fenómeno de algunos elementos donde presentas estructuras y propiedades diferentes. Y justamente te lo he mencionado aquí, cuando hemos hablado del oxígeno, cuando hemos hablado del ozono, cuando hemos hablado del fósforo blanco y del fósforo rojo. Algunos elementos presentan estructuras diferentes y por ende propiedades diferentes. Pero esto es fácil detectarlo en especies con subíndices, en especies con numerito. Pero por ejemplo el carbono no necesita de un numerito para que nosotros entendamos las presentaciones que éste tiene. Por eso es que veamos aquí a los alótropos naturales del carbono. Los alótropos, como te vuelvo a repetir, es un mismo elemento, presenta propiedades y estructuras diferentes. Y el carbono naturalmente tiene dos presentaciones. La primera, en forma tetraédrica y cuya cualidad es ser altamente duro, esto es, resiste al corte, resiste al rayado, no a la rotura, porque si tú dejas caer el diamante se quiebra. En este caso lo que estamos hablando es que resiste al corte, no se deja cortar o rayar con facilidad. En esa presentación el carbono nosotros lo tenemos como diamante, ¿no? Esa piedra o esa joyería que por ahí las señoritas se mueren por tener, ¿no? Como el anillo de compromiso de diamante. Cuidado, cachimbo, que eso te va a doler tu billetera. Pero nada más, ¿qué cosa es? Carbono. ¿De acuerdo? Como puedes darte cuenta, en forma de un tetraedro, una pirámide de base triangular. Pero esa es una forma que tiene el carbono. La otra forma, y que es la que tú vas llevando ciclo a ciclo, guerra a guerra, examen tras examen, es el grafito.
el lápiz que tú usas, la mina que tú usas para marcar tus claves es de material grafito. ¿Y qué es el grafito? Carbono en la segunda presentación. Como puedes ver aquí, el grafito son placas hexagonales, 6 laditos, pero una encima de otra, placas superpuestas. Eso es importante porque cuando se llevan materiales modernos, a este grafito lo comenzamos a variar para generar un nuevo personaje que en unos minutitos te comento. Entonces, el grafito, placas hexagonales superpuestas, obviamente es muy frágil. Cuando tú estás tajando tu lápiz o estás colocando la mina, prácticamente un pequeño movimiento y la mina se parte o la punta se parte. Eso es por la fragilidad que presenta. Y es que estas placas hexagonales presentan un vacío. Son placas hexagonales huecas. Y como te repito, una encima de otra, placas superpuestas. Y la característica que tiene el grafito es que es usado como conductor eléctrico. Abre una pila. La pila en el medio tiene una especie de mina gruesa, de lápiz grueso, digámoslo así. Entonces estoy encontrando grafito en el interior de la pila y ese grafito permite que la pila pueda conducir electricidad. Entonces, ahí ves que el mismo elemento carbono, sin necesidad de numerito como aquí, ¿te das cuenta? Sin necesidad de numerito como ellos, puede tener presentaciones diferentes, estructuras diferentes y propiedades diferentes. Haciendo un punto aparte, lo que te dije por aquí, mientras que el grafito tiene placas superpuestas, hay un nuevo material, por eso se le llama material moderno, donde lo que hemos hecho es, en vez de poner las placas de grafito una encima de otra, colocarlas una al costado de la otra. Y cuando hacemos ello, es como que las placas formaran una especie de panal. Y ahí es donde hablamos del llamado grafeno, un material con propiedades superiores a ellos, propiedades mecánicas mejoradas y que han mejorado, por ende, la calidad de vida de las personas. Entonces, ahí vemos otra presentación del carbono, pero causada ya por nosotros. Desde el punto de vista natural, el diamante de alta dureza, de forma tetraédrica, y el grafito, placas hexagonales superpuestas. Conclusión, los alótropos se aplican a determinados elementos y lo que permiten es expresar que un mismo elemento puede tener estructuras diferentes y propiedades diferentes. Conclusión, las sustancias simples son lo que conocemos como los elementos químicos y presentan el mismo tipo de átomos. Como ya conocemos a las sustancias simples, que son aquellas especies constituidas por un mismo tipo de átomo, ahora nos toca ver aquellas constituidas por el mismo tipo de moléculas. Estamos hablando de las sustancias compuestas. También le llamamos compuestos químicos, así como a la sustancia simple le llamamos elementos químicos, a la sustancia compuesta la denominamos compuestos químicos, constituidos por el mismo tipo de moléculas o unidad fórmula. Nosotros lo vamos a reconocer porque presentan fórmula química, mientras que los elementos presentaban símbolo químico, ellas van a presentar fórmula química. Tal es el caso de la agüita, por ejemplo, ¿no? El famoso H2O, donde vemos la presencia de dos elementos, hidrógeno y oxígeno, pero formando una sola estructura que es la molécula de agua. El cloruro de sodio, igual la unión entre sodio y cloro, y la glucosa, que es el azúcar de la sangre, formado por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿no? El conjunto de estos átomos forma la estructura, la molécula de la glucosa, y la repetición de estas moléculas de glucosa es lo que nosotros conocemos como la sustancia compuesta. Entonces, recordando, la sustancia debe ser de la misma composición. ¿Te acuerdas? El platito con puro jodok, tome la muestra que tome, siempre va a ser jodok.
¿Por qué? Porque es de una sola composición. Esto es, del mismo tipo de átomos o del mismo tipo de moléculas. Ahora vamos con el caso donde pensábamos en la salchipapa. O me sale jodok o me sale papa, donde el jodok mantiene su sabor, la papa mantiene su sabor, a pesar de que han formado salchipapa. Estamos hablando de una mezcla. Las mezclas, cachimbo, vienen a ser unión física de sustancias. ¿Qué implica ello? Que no exista una reacción entre las especies para generar algo totalmente nuevo. Acá, la unión de ellas debe permitir que antes y después del proceso realizado, cada especie conserva sus propiedades. Antes y después. Esto es, si antes, cuando era independiente, era salado, después de formada la mezcla, debe seguir manteniendo esa cualidad, tal como es el caso del agua salada. Cuando tú juntas agua con sal, el agua es líquido, la sal es salada. Y a la hora de formar agua salada, sigo sintiendo lo salado y obviamente es bebible porque sigue estando en estado líquido. Conclusión, característica inicial se conserva al final, tanto del agua como de la sal. Por lo tanto, las mezclas tienen esa peculiaridad. Antes y después de formada la mezcla, cada especie conserva sus propiedades. La limonada tiene limón, tiene azúcar y tiene agua. El agua en estado líquido, el limón sabor agrio y el azúcar dulce. Cuando se forma la limonada, líquido agridulce. Sigue siendo bebible como el agua, es agria como el limón y dulce como el azúcar. Cada sustancia sigue conservando sus propiedades. De tal manera que, como cada sustancia es importante al formar la mezcla, yo retiro uno y ya no tengo la mezcla determinada. Si tengo agua con sal, quito la sal, ya no tengo agua salada, solo tengo agua. Y si quito el agua, solo tengo sal, ya no tengo agua salada. Cada personaje es importante en la mezcla. Como ambos son importantes, las mezclas por eso no tienen fórmula, porque cada personaje guarda su propia autonomía. Por lo tanto, a la hora de mencionar a la mezcla, se menciona de qué está conformada y no es necesario ponerle una fórmula, porque cada especie es importante en el preparado. Además, hay que tener en cuenta que las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos. Esto es, así como se juntaron, se pueden separar. Para ello, algunos mecanismos, por ejemplo, la destilación. Tengo dos líquidos que se ven como uno solo, que luego vamos a ver de qué se trata ello, y de repente, por diferencia de temperatura, uno hierve antes que el otro. Por ejemplo, alcohol con agua. El alcohol hierve a 78, el agua hierve a 100. Al momento que hierve el alcohol, este se vaporiza y el agua queda separada del mismo. Destilación. Decantación. Agua con aceite. Uno es más denso que el otro. Hago que el más denso filtre y atrapo al otro antes de que pase por un dispositivo llamado la pera de decantación. Entonces, como un líquido está debajo del otro, el más denso fluirá y al momento que el otro llegue al límite, lo atrapamos para que no siga fluyendo. Separación por decantación. La filtración, simplemente tengo de repente un poco de arena dentro de agua. Entonces, la arena al disolverse en el agua, muchas veces quedan partículas granuladas. Entonces, ¿qué hago? Papel de filtro, un papel muy delgadito con porosidad, dejo caer la mezcla, la arenilla queda en el papel de filtro y el agua pasa con facilidad. Por lo tanto, separación por un mecanismo físico. Evaporación. Tengo sal, tengo agua, formando agua salada o básicamente agua potable. Que habrás notado tú que de tanto hervir el agua, en el fondo se forma
una costra amarillenta. Esa costra amarillenta o blanquecina es el sarro, pero el sarro, ¿qué cosa es? Sal. Sal que se ha ido separando del agua. Método físico por el cual yo puedo separar a una determinada mezcla. Por lo tanto, las mezclas no tienen fórmula y pueden ser separadas en las sustancias que lo conforman. Ya sabemos la característica que tienen las mezclas de, a pesar de juntarse, cada especie conservar sus propiedades, dependiendo de lo que tú puedas ver como resultado final, vamos a calificar a las mezclas en dos tipos, las homogéneas y las heterogéneas. Pero ojo, es dependiendo de lo que tú observes, de lo que tus ojos vean, no de lo que tu boca pueda sentir, porque tu boca siempre va a poder sentir las sustancias que lo conforman. Todo depende de lo que tus ojos pueden ver. Entonces, en ese sentido, mis ojos pueden ver que de varias sustancias todo ello genere una sola apariencia, un solo estado, o como dicen los libros, una sola fase. Mis ojos han visto solo una apariencia. Mis ojos que ven un solo estado, sólido, líquido o gaseoso. Mis ojos ven una sola fase, a pesar que mi mente sabe de que se han juntado varias sustancias. Por ejemplo, veamos por aquí, como hemos hablado de que la apariencia puede ser de un solo estado, vamos a ver el caso sólido, el caso líquido, el caso gaseoso. Lo que tú ves, lo ves en sólido, lo ves en líquido o lo ves en gas. Empezamos cuando tus ojos lo ven en sólido. Tenemos como por ejemplo el acero, que es la unión de hierro con carbono. El acero no es otra cosa que el mal llamado fierro de construcción. Ese fierro de construcción que usamos para las columnas, que tiene un color plomo oscuro, que se arquea cuando uno lo arrastra. Justamente el arqueado es sinónimo del carbono que lleva, porque el carbono le da la flexibilidad para que al colocarse en una columna, este acero se pueda pandear, se pueda flexibilizar para que así libere la energía de un movimiento sísmico. Entonces, yo me doy cuenta de la presencia de ambos, el hierro metálico, el carbono le da la flexibilidad, pero ante mis ojos solo se ven como uno solo. Mezcla homogénea. Del mismo tipo tenemos el acero inoxidable, el famoso cubierto que tienes en tu casa, la hoja del cuchillo, eso que dice por nombre Stainless Steel. Stainless Steel, ¿no? El acero inoxidable. Pero, profe, si es acero como el hierro y carbono, ¿qué lo hace inoxidable? La presencia de titanio. En esa mezcla, el titanio forma un 10% de toda la mezcla. Eso que evita de que se opaque fácilmente. Sin embargo, con el correr del tiempo, obviamente, el cubierto se va a opacar y tú te vas dando cuenta porque ya no brilla tanto como en un principio. Entonces, lo vemos como uno solo, pero está constituido de 3 especies. Mezcla homogénea. Bronce, tú lo has usado de repente cuando has estado en el colegio y de repente ahí en las Olimpiadas has quedado en tercer lugar y te colgaban tu medallita de bronce, ¿no? Un color medio así marroncito, pero que era la constitución de cobre con estaño. Un solo color, una apariencia, pero a base de 2 elementos. Tú lo has estudiado también en historia cuando has visto la edad de los metales. El latón, cobre con zinc. Es ese armazón que nosotros conocemos de los autos, el chasis del auto, antes de pintar, una sola apariencia, un solo color, una sola fase. Mezcla homogénea. La amalgama dental, ese cemento que a veces te colocan en el diente cuando por ahí tienes una muela picada, una muela cariada. ¿Qué hace el dentista? Pues simplemente agarra su taladro y comienza a retirar toda esa
todo ese daño, toda esa picadura y va quedando un hueco en tu diente. Entonces, tu diente no puede quedar con ese vacío. Entonces, ¿qué coloca o qué prepara? Una especie de cemento en base a plata, platino y mercurio, con la finalidad de taparlo y así todo vuelva a la normalidad. Pero cuidado, cachimbo, que a pesar de que es aplicado para uso odontológico, igual son metales y por ende con el correr del tiempo se puede oxidar. Es por eso que se recomienda que al cabo de 10 o 15 años la curación se vuelva a hacer. Esto es, renovar por una nueva amalgama. Recuerda que tu boca está expuesto a constantes líquidos ácidos, a constantes líquidos básicos, ácidos como la gaseosa, básicos como el café, diferente tipo de sustancias corrosivas y por ende va a hacer de que los metales se vayan degradando. Entonces, para evitar un tipo de intoxicación o de aparición de enfermedades en uno, es recomendable cambiar esa curación por otra, pasado un promedio de 10 años. Entonces, en estos ejemplos, muchachos, podemos apreciar que el resultado es en estado sólido. El resultado, porque por ejemplo acá el mercurio es líquido, pero a pesar que el mercurio es líquido, la amalgama salió como un cemento. Esto es en estado sólido. Como te dije, importa lo que se ve, lo que tú puedes observar al final. Por lo tanto, a la mezcla homogénea cuya apariencia es sólida se le da por nombre de aleaciones. Entonces, las aleaciones es el resultado de una mezcla homogénea en estado sólido. Ahora veamos el resultado en estado líquido. Ejemplos. La salmuera, que es lo que nosotros conocemos básicamente, sal concentrada en agua. Sal, estado sólido, agua, estado líquido. Pero a pesar de ello, el resultado es de un solo estado. Esto es, estado líquido. Como tiene una sola apariencia, un solo estado, una sola fase, la salmuera sería una mezcla homogénea. Análogamente tenemos el vinagre, que es la mezcla del ácido acético con el agua, donde en esa composición el ácido acético que le da el sabor agrio al vinagre representa el 5% en volumen. Y nosotros vemos en el vinagre o es color tinto o es color blanco. Una sola apariencia, una sola fase. Otra mezcla que nosotros tenemos ahí en cuenta es el agua potable. A veces creemos que agua potable es simplemente H2O y nos olvidamos de que el agua potable pasa por un proceso de purificación a base de sales y a base de cloro. Entonces, en realidad el agua potable viene a ser una mezcla de agua, sales y cloro. O sea, cada vez que tomo agua, profe, me voy tomando también alguito de cloro. Claro, por ahí siempre vas asimilando algo de cloro en tu organismo, pero obviamente porque forma parte de toda la mezcla. No es agua 100% pura. Entonces, a eso le llamamos mezcla homogénea, en este caso, en estado líquido. El agua regia es una mezcla homogénea que, a pesar que recibe el nombre de agua, está hecha de ácidos. Dos tipos de ácidos, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, ambos ácidos concentrados en la relación de 3 unidades de volumen de ácido clorhídrico por 1 unidad de volumen de ácido nítrico. La relación de 3:1 nos hace ver que hay mayor presencia de ácido clorhídrico que de ácido nítrico, pero juntos forman lo que se conoce como el agua regia, un líquido muy corrosivo. ¿De acuerdo? Mezcla homogénea también. El agua oxigenada, cuando a veces tenemos miedo a usar el alcohol para desinfectar alguna herida, ¿qué hacemos? Le decimos a mami, échame esa agüita que bota espumita, ¿no? Esa agüita que viene en frasquito oscuro y que obviamente parece agua. Sin embargo, es la mezcla de peróxido de hidrógeno con agua, donde el peróxido de hidrógeno, el componente principal, se encuentra al 10%. Este peróxido de hidrógeno, en presencia de la luz,
se descompondrá en agua, que va a unirse a lo que ya tenemos en la mezcla, y esa espumita será el oxígeno que se está yendo al medio ambiente. Por lo tanto, una sola apariencia parece agua, una sola fase está en estado líquido, mezcla homogénea. Entonces, todos estos ejemplos, la salmuera, el vinagre, el agua potable, el agua regia, el agua oxigenada, el resultado es verlo en estado líquido. Cuando la mezcla se encuentra en estado líquido, a esa mezcla homogénea se le denomina solución. Alación en estado sólido, solución en estado líquido. Entonces, ¿cómo se le llamará en estado gaseoso? En estado gaseoso se le da por nombre difusión. Un ejemplo, el aire que respiramos. El aire que respiramos presenta nitrógeno, presenta oxígeno, presenta otros gases. Y por ahí en geografía te acuerdas, ¿no? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y otros gases 1%, ¿no? Por ejemplo, los gases de efecto invernadero, ¿no? Dióxido de carbono, vapor de agua, los CFC, todos ellos conformados en el aire. Lo curioso de esta mezcla, recuerda que el oxígeno es el que permite que los cuerpos ardan, mientras que el nitrógeno no. Una pregunta que por ahí han hecho antes en CEPRE es: si el nitrógeno no permite que los cuerpos ardan, entonces el nitrógeno sería la parte mefítica del aire, y eso es recontra verdadero. La parte mefítica viene a ser la parte que no permite arder. La parte que permite arder resulta ser el oxígeno. Entonces, conclusión, las mezclas homogéneas, dependiendo del estado que tú veas, lo puedes catalogar en aleaciones, en soluciones y en difusiones. Pero recuerda, tienes que ver a una sola fase, a un solo estado, a una sola apariencia. Ahora la pregunta es: si yo puedo apreciar en una sola apariencia, en un solo color, en un solo estado, en una sola fase, esto es, hablar de las mezclas homogéneas, ¿qué pasa si veo varias fases, varias apariencias, varios colores, varios estados? Estaré hablando de las mezclas heterogéneas. Haciendo un paralelo con lo que hemos hablado hace unos minutos, se van a observar varias fases, se van a observar varias apariencias, se van a ver varios estados. Por ejemplo, una ensalada. En una ensalada podemos observar dos estados: el estado líquido a consecuencia del limón y el estado sólido a consecuencia de las verduras, tanto el tomate, el pepino, de repente la lechuguita. Si fuera una ensalada de frutas, la parte líquida, el yogur que echas por ahí, y la parte sólida, todas las frutas picadas ricas para comer. ¿De acuerdo? Entonces, mezcla heterogénea. Dos estados, varias apariencias, varias fases. Agua con aceite es lo muy común que tú por ahí has escuchado desde que estabas pequeño. Siempre tú has tenido en la mente de que el agua termina abajo y el aceite arriba, por criterio de densidad. Sin embargo, sin ir tan allá, tranquilamente solo puedes apreciar cuando tomas un caldo de pollo, o cuando tomas un caldo de gallina, o de repente un caldo de res. Siempre lo típico que por ahí escuchas es tomarlo calientito, pero a pesar de tomarlo calientito, vas a ver en la parte superior una especie de burbujitas. Esas burbujitas viene a ser el aceite que no quiere juntarse ¿con quién? Con el agua. ¿Qué pasa cuando esto se va enfriando? Sobre todo, por ejemplo, en el caldo de res, en la patasca, que cuando esto se enfría, la grasita comienza a solidificar y es como que se hiciera pequeños coponcitos de algodón. Entonces ahí se ve más rochosa la grasa. Entonces, más notorio para ver que está constituido de varias fases. Mezcla heterogénea. Los jugos, los néctares, típico que dice la cajita de un jugo, de un néctar: agítese antes de tomar. Una agitadita, ¿por qué? Porque simplemente si no lo haces, esta pulpa, la fruta de la que está hecho la bebida, va a depositarse en la parte inferior.
y prácticamente a la hora que pongas tu cañita, lo único que vas a beberte es líquido edulcorado, líquido dulce, líquido con sabor, pero no va a tener nada de fruta. ¿Eso es por qué? Porque la fruta se ha quedado en el fondo y el líquido en su encima. Pasa por ejemplo cuando tú tienes el jugo de maracuyá muy intenso abajo, algo clarito arriba, y generalmente lo que hacemos es agarrar un vasito, servirnos, volver a regresar un poquito del maracuyá a la jarra y todo se comience a mezclar para poderlo beber. Pero dejamos unos minutos y se vuelve a asentar. Mezcla de tipo heterogénea. Y para cerrar esta parte hablaremos de la sangre. La sangre también es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tenemos la parte líquida, que es el plasma, y la parte sólida, que está constituido los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas que permiten la cicatrización y los otros que van formando el coágulo, ¿no? Cuando tenemos de repente una herida, por ahí se forma una parte gelatinosa, pero a su alrededor una especie de líquido comienza a manifestarse. Ese líquido es el plasma y el coágulo representaría la parte sólida de la sangre. Con lo cual, ¿qué es lo que noto? Que ante mis ojos tengo varias fases, varias apariencias, esto es una mezcla heterogénea. Conclusión, las mezclas, si bien se perciben de qué están hechas, porque antes y después sus propiedades se siguen sintiendo, el detalle es que frente a tus ojos, si se ve como uno solo, mezcla homogénea, y si se ve de varias fases, de varios estados, de varias apariencias, la mezcla es heterogénea. Bien, muchachos, el día de hoy hemos conocido la materia en dos presentaciones. Hemos hablado del cuerpo, aquello palpable, aquello tocable, aquello sensible notoriamente, y hemos hablado de la energía, que es también aquello percibible, pero que muchas veces, como no lo tocamos, no nos damos cuenta de que está entre nosotros, pero también forma parte de la materia. Hemos hablado de reconocer la composición definida, que es la sustancia, y hemos hablado de la composición variable, que son las mezclas. Entonces, por hoy ya conocemos qué apariencia o qué presentación tiene la materia. Seguiremos hablando de materia porque todavía dejamos para otro video hablar de los estados de la materia, hablar de los cambios de estado y hablar de las propiedades que esto presenta. Por eso te invito a estar aquí, sigue viendo mis videos y conmigo será hasta la próxima grabación. Nos vemos.